13 de abril de 1953 se inicia prácticamente el plan MK Ultra. Antes de hablar del plan MK Ultra, era un plan dirigido a control de mentes, control de cerebros y a poder producir crímenes a partir de ello, me gustaría hacer un corto comentario acerca justamente del imperialismo estadounidense y los nazis, que después de todo tuvieron relaciones muy estrechas. Porque en cualquier comparación entre los crímenes cometidos por los Estados Unidos, o sea, por las clases dominantes estadounidenses y los nazis, los Estados Unidos salen ganadores. Los nazis cometieron crímenes verdaderamente monstruosos, espantosos, pero para suerte de la humanidad solo estuvieron en el poder 12 años, de 1933 a 1945. Y además los crímenes que cometieron, esos crímenes horrorosos, no los hicieron en nombre de la libertad y la democracia. Jamás dijeron que estaban luchando por la libertad y la democracia, lo hicieron en nombre del racismo que practicaban, en nombre de creerse superiores y de tener derecho a masacrar a los otros pueblos que consideraran inferiores. Los Estados Unidos han hecho prácticamente lo mismo. Se creen un país excepcional, un país superior, elegido de Dios. Llevan por lo menos 150 años cometiendo crímenes espantosos, en los cuales han masacrado a sus indígenas, explotado a sus negros, invadido países, destruido países enteros, han dado golpes de Estado, han tirado bombas atómicas sobre poblaciones civiles, han utilizado napalm, agente naranja, fósforo blanco, uranio empobrecido, se han cometido todos los crímenes del mundo, y aparte de haber cometido todos los crímenes del mundo y lo siguen cometiendo, pretenden que su pueblo, manipulado y embrutecido, y a veces cómplice, acepte que ellos hacen eso por la libertad y por la democracia y quieren convencer a todos los pueblos del mundo que ellos hacen eso por la libertad y la democracia. En ese sentido, pues, de los planes siniestros, de los planes criminales de los Estados Unidos, uno de ellos importante, uno de los más importantes y de los más terribles es el llamado MK Ultra. Este plan se empezó a organizar en los años 50 con el pretexto de que a raíz de la guerra de Corea, algunos prisioneros estadounidenses, soldados, habían regresado a los Estados Unidos criticando el imperialismo. En los Estados Unidos se pretendió que les habían lavado el cerebro. En realidad, eso nunca se pudo demostrar. En realidad, quienes sí habían hecho experimentos en ese sentido fueron los nazis. Y muchos nazis pasaron a los Estados Unidos a través de la operación Paperclip, donde se incorporaron a los servicios de inteligencia estadounidenses. Así nació, pues, el plan MK Ultra, que se llevó a cabo bajo la dirección de Allen Dulles, que era el jefe de la CIA en esos años. En ese plan participó de entrada un científico, de esos científicos criminales, que era un científico de origen alemán, cercano a los nazis, reciclado como demócrata en los Estados Unidos, llamado Sidney Gottlieb. Sidney Gottlieb se ocupó entonces de todo el proceso que tenía que ver con control de mente y utilización de diversos recursos y de diversas drogas y hasta de procesos psíquicos, psicológicos, utilizando electroshock para controlar las mentes. Allí se empezó en Alemania a aplicarlo buscando prostitutas, gente que no tuviera familia conocida, vagos, suertes de recién llegados, que eran secuestrados y sometidos entonces a estos procedimientos de lavado de cerebro, en los cuales murieron varios de ellos, pero como no tenían quien los reclamara, eso no tuvo importancia. Pero luego pasaron a hacerlo con norteamericanos. Y allí participó un psiquiatra, un verdadero criminal de guerra llamado Erwin Cameron, que llegó a ser incluso presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatras. Este individuo era canadiense, entró a formar parte del plan, tenía una clínica en Montreal, y allí se practicaron unos experimentos terribles de electroshock contra ciudadanos canadienses y contra ciudadanos estadounidenses, sobre todo mujeres. Se les aplicaban unos voltajes verdaderamente descomunales, casi para destruirles el cerebro, se les instalaban electrodos y se trataba entonces de convertirlos en unos seres dóciles que pudieran recibir a través de mecanismos parecidos instrucciones para obedecer o para cometer crímenes inducidos de esta manera. Es un proyecto verdaderamente criminal y monstruoso, en el cual varias mujeres incluso murieron. Aparte de eso, se empezó a utilizar drogas también con la finalidad de desarrollar también el control de la mente. Una de esas drogas fue el LSD,
que en ese entonces era una droga ultra secreta controlada por la CIA y que luego fue difundida por la propia CIA cuando en los años 60 se desarrolló el movimiento de los hippies contra la guerra de Vietnam, y una de las formas de descomponer ese movimiento fue la difusión del LSD. Pero en uno de esos experimentos con LSD no solo se utilizaron los cobayas humanos que utilizaban normalmente, sino que utilizaron como objeto de experimentación a uno de los propios científicos del programa, un científico llamado Carl Olsen, y este enloqueció con la dosis de LSD. La reunión tenía lugar en un alto edificio de Nueva York. Parece que se tiró desde el balcón o chocando con el vidrio del piso 12, o parece que lo estrangularon y lo mataron para fingir una muerte accidental, cosa que la viuda reclamó años después y logró una suerte de indemnización del propio gobierno estadounidense. Luego ese plan fue aplicado en Vietnam y allí se cometieron sin límite algunos crímenes espantosos contra los vietnamitas capturados, a los cuales se le instalaban estos electrodos, se les producían corrientes eléctricas de alta intensidad para tratar de que se mataran unos a otros. Lo más terrible de esto son, bueno, la pérdida en vidas humanas, los crímenes cometidos, el dinero que se gastó, y que estos experimentos finalmente resultaron muy poco exitosos. La CIA trató entonces de esconder todo el material que se refería a estos hechos, y por ello no conocemos toda la amplitud, todo el alcance de los crímenes. Incluso en los años, a comienzos de los años 70, en un momento de crisis de la CIA, en que había una política dirigida a descubrir algunos de sus crímenes, la orden fue destruir todos los informes y todos los materiales, y destruyeron una buena parte de ellos. Por suerte sobrevivieron 2 cajas que estaban en un sótano, y la comisión esa que estaba investigando, la comisión Rockefeller, que estaba investigando los crímenes de la CIA, descubrió esos documentos fueron publicados, y eso provocó un verdadero escándalo, y poco más adelante, con el gobierno de Reagan, la CIA recuperó prácticamente todos sus derechos a asesinar. Por cierto, uno de los elementos que está asociado a ese proyecto es el famoso Manual Kubark, que fue utilizado en la siniestra Escuela de las Américas y que fue aplicado en Centroamérica en los 80 para perseguir y masacrar a los revolucionarios centroamericanos.